todos y a todas a esta sesión sobre la introducción al turismo regenerativo. Como bien decía Johnny, evidentemente nadie es gurú, ¿no?, del turismo regenerativo, entonces vamos a ir avanzando poco a poco en la presentación, pero evidentemente me podéis interrumpir en cualquier momento por si queréis aportar, evidentemente, pues experiencias o conceptos o definiciones, ¿no?, que vosotros tengáis dentro de vuestros proyectos para compartirlos, evidentemente, con todos y con todas, ¿vale? Bueno, vamos a ver un poco así, siguiendo el programa, para que vayamos con una estructura un poco organizada. Veremos qué es el turismo regenerativo, las características y su origen. Veremos cómo se lleva esa visión holística y ese análisis de problemáticas para el cambio. Por eso, de alguna manera, hablamos ahora de turismo regenerativo y no de turismo sostenible, ¿no? Empezamos ya un poco a tener esa palabra obsoleta, ¿no?, de la sostenibilidad, y damos paso a este nuevo concepto que es la regeneración. Hablaremos también de los 5 puntos básicos, ¿no?, para un cambio en este paradigma turístico, que se abre una nueva oportunidad para todos y para todas, evidentemente, y veremos las diferencias que tiene con la sostenibilidad, con ese concepto que va quedando obsoleto, y veremos con las diferencias que tiene actualmente la regeneración, ¿no? Y por último veremos también el papel del territorio y de la comunidad como algo fundamental, ¿no?, y como eje central a la hora de desarrollar proyectos de dinamización territorial. Para aquellos que no me conozcáis, bueno, mi nombre es Alexandra Touza, soy gerente de Ponle Cara Turismo desde el 2010, que inicié esta iniciativa emprendedora, ¿no?, que hoy en día pues, es mi sustento empresarial. Estoy en Galicia, en Vigo. Anteriormente inicié este proyecto pues, en una zona rural, pero por circunstancias familiares pues ahora vivo en la ciudad de Vigo. Y bueno, llevo vinculado más de 25 años al sector turístico, empezando desde lo más bajo y ir pasando, evidentemente, por distintos puestos de trabajo, por distintas organizaciones y fundaciones, hasta que, bueno, hasta que creé mi propia iniciativa emprendedora, ¿no? Entonces, bueno, me especialicé en dinamización territorial, en desarrollo local y en economía azul, para también, bueno, un poco diversificar, ¿no?, lo que son los proyectos de mi comunidad, ¿no?, en este caso en Galicia. ¿Sabéis entonces cuál sería nuestro propósito en Ponle Cara al Turismo? Que llevamos trabajando desde el 2010 con un propósito clave, que es ponerle cara al turismo, ¿no?, a esas personas que viven y que trabajan en el propio destino, en el propio territorio. Mi madre, que es holandesa, pues siempre bueno, pues me abrió, ¿no?, un campo y una visión hacia los viajes, hacia conocer otras culturas, ¿no? Siempre hemos viajado desde pequeños a Holanda por motivos familiares, ¿no? Y muchas veces cuando llegaba allí a Holanda la gente me preguntaba, ¿no?, oye, ¿tú de dónde vienes?, ¿no? Y bueno, pues Galicia en aquel momento no era muy conocida, siempre tenía que estar ubicando Galicia entre Portugal y el País Vasco, y entonces, bueno, me di cuenta que realmente Galicia no se conocía, y yo quería traer, ¿no?, pues grupos de turistas de Galicia, o sea, en este caso de Holanda, de Inglaterra o de Alemania, a Galicia, para dar a conocer pues, Galicia de una forma totalmente distinta a través de las personas, ¿no? Por eso nos centramos tanto en ellas. Esas personas para nosotros son los verdaderos protagonistas de nuestras rutas turísticas, ¿no? Aparte de hacer proyectos de dinamización territorial, pues somos guías oficiales de la Xunta de Galicia y hacemos programas y actividades propiamente dichos en turismo regenerativo, en turismo industrial, en turismo creativo, involucrados siempre con la comunidad local, ¿no? Entonces, nuestro propósito siempre era conectar de forma local para ejercer, ¿no?, de alguna manera un cambio global, ¿no? En este caso, pues tenemos una mujer que se llama Carmiña, de la comunidad local donde nosotros trabajamos. Ella es agricultora y siempre quisimos acercar a los turistas a su quehacer diario, a su día a día, ¿no?, y que nos contase sus tradiciones, sus costumbres, su historia, porque detrás de cada persona que vive y que trabaja en el territorio hay una historia que contar, ¿no? Para nosotros, Carmiña es el alma de este proyecto y es una mujer rural con grandes valores territoriales que apuesta siempre por esas tradiciones y costumbres, y eso es lo que realmente pues tiene esa seña de identidad, ¿no?, que es la identidad cultural, para no perder la memoria del propio destino donde ella trabaja y donde nosotros evidentemente desarrollamos diferentes proyectos también, pues en este caso comunitarios, ¿no? Y si os dijese, ¿no?, que ese nuevo lujo está en vivir experiencias desde la calma, ¿no?, a través de esa mirada que tiene Carmiña, ¿no? Para nosotros siempre ha sido una mujer inspiradora, ¿no?, porque aparte pues de empoderada, pues tiene esa identidad local, esos valores, ¿no?, esas tradiciones, esas costumbres que evidentemente hace que hoy en día nosotros estemos donde estemos gracias a ella, ¿no? ¿Cómo os sentiríais vosotros, ¿no?, si estáis entre tanta multitud? Fijaros en la Fontana di Trevi, ¿no? Parece horroroso estar ahí entre tanta multitud, entre tanta gente,
que no te invita mucho, ¿no?, a pensar, a repensar, a reflexionar, sino que realmente, bueno, pues estás en una situación bastante incómoda, ¿no? Esto es un poco el modelo turístico tradicional y que en algunas zonas aún sigue perdurando, ¿no?, de forma actual, esta masificación turística de la que tenemos, evidentemente, que escapar, ¿no?, y crear nuevos proyectos, ¿no? En este caso, debido a esa problemática existente de la globalización de los destinos, hace que nos encontremos ante un bastante panorama, bueno, pues bastante desolador en este caso, por los diferentes conflictos que puede haber también con la propia población local, ¿no?, que de alguna manera se ve agredida, ¿no?, y se ve, bueno, pues un poco de forma agresiva, ¿no?, por estos turistas que visitan este tipo de destinos, y los propios autóctonos, los propios residentes, bueno, pues tienen que escapar, ¿no?, de alguna manera de sus viviendas ante la afluencia, ¿no?, y ante el flujo turístico de este calibre, ¿no? En este caso tenemos que invitar, ¿no? Desde Pone Cara al Turismo, nosotros desde nuestro proyecto, con ese carácter regenerativo, con ese carácter creativo, nosotros invitamos a descubrir esa autenticidad de las personas que viven y que trabajan en nuestro territorio y nuestra comunidad, ¿no? De ahí viene Ponle Cara al Turismo, ¿no? Ponerle cara a esas personas, a María, a Pepe, a Juan, con nombre y apellidos, que mucho tienen que contarnos, ¿no?, a través de sus oficios, a través de sus iniciativas y a través de sus historias, ¿no? Para que la regeneración ocurra, hemos profundizado en este encuentro que haya con el viajero consigo mismo, evidentemente, pero también con la comunidad local y con el propio destino. Hemos analizado una serie de experiencias turísticas que deben diseñarse de forma muy cuidadosa y en un conjunto para que involucren, evidentemente, a esta comunidad local y para asegurarnos así que la actividad se alinee, ¿no?, con la identidad, con la cultura, con las costumbres, con la gastronomía, con la historia y sobre todo con la biodiversidad del propio lugar. Entonces, en este caso, lo que hacemos es que realmente esas aspiraciones y esos deseos que tienen también los autóctonos del lugar tengan una armonía, ¿no?, tenga un equilibrio también con el propio destino y con el propio visitante o con el propio turista, ¿no?, o con el propio viajero, que ahora mismo el nuevo perfil de turista, pues ya no le gusta que le llamen turista, sino que le llaman viajero, ¿no? Las comunidades locales, evidentemente, son los verdaderos guardianes del ecosistema territorial, con lo cual tenemos que contar con ellos a la hora de desarrollar cualquiera de nuestros proyectos en nuestros destinos, ¿no?, en nuestros territorios, independientemente en qué comunidad nos encontremos, ¿no? Tenemos que ser parte de ello, ¿no? Y para que el viajero esté también satisfecho y realmente sea un cambio, ¿no?, profundo en su despertar o en su viaje emprendedor, pues evidentemente esto tiene un significado clave para ellos, ¿no? Vivir una experiencia trascendental, que sea creativa, que sea profunda, pero sobre todo innovadora y que recordará, ¿no?, en todo momento para siempre y tendrá esa memorabilidad de la que muchas veces hablamos, ¿no?, que tenemos que intentar crear destinos y experiencias memorables, ¿no?, que toquen esa fibra sensible de ese viajero, de ese visitante y que evidentemente cuando llegue a su casa tenga un recuerdo positivo y bonito, ¿no?, de todo lo que ha vivido a nivel personal y a nivel profesional, ¿no? El viajero, evidentemente, para nosotros va a vivir una transformación como ser humano, volviéndose mucho más consciente. La naturaleza territorial se va a beneficiar también de esta regeneración del ecosistema, ¿no?, si nosotros, evidentemente, propiciamos, ¿no?, que realmente se lleve a cabo esta regeneración, este cambio de paradigma. Y para nosotros la comunidad local es signo de afianza, de identidad, convirtiéndose en esa pura autenticidad y trabajando esa esencia, ¿no?, que todos los territorios y todas las comunidades tienen una esencia, ¿no?, y muchas veces está dormida y tenemos que intentar despertarla para realmente ser únicos, ¿no?, y singulares y, bueno, de alguna manera, pues también competir, ¿no?, en este mercado tan competitivo en el que nos encontramos, ya no solo competir, sino también diversificar y diferenciarnos, ¿no?, de otros modelos de negocio, ¿no?, que también estén, pues en este caso, intentando pues desarrollar sus proyectos, ¿no? Lo que queremos es generar una huella positiva en el mundo y nos centramos en 3 pilares que tienen que estar equilibrados entre sí, en este caso dentro del propio ecosistema territorial, que sería las experiencias sostenibles, la regeneración local y la formación en turismo sostenible, ¿no? Para nosotros es importante diseñar experiencias
mucho más innovadoras para un modelo de turismo más sostenible, más respetuoso, más responsable, ¿no? Poniendo en valor ese patrimonio cultural, etnográfico, histórico y natural. También para nosotras es importante que haya una capacitación, ¿no? De los propios negocios, de los propios iniciativas emprendedores, ¿no? También para que realmente estén listos, ¿no? Y que estén de alguna manera pues capacitados de forma correcta para llevar a cabo esa actividad turística en el destino, en el territorio, y para ello, bueno, pues desarrollamos esas capacitaciones específicas para que haya un cambio de paradigma pues de forma óptima, ¿no? Convertirnos en viajero es explorar la esencia de los propios territorios con los que, bueno, de alguna manera Carmiña nos ha enseñado desde el principio, ¿no? Al conectar a las personas con proyectos auténticos, lo que hacemos es generar unos lazos que conecten, que beneficien tanto a los visitantes como a los habitantes del propio territorio, ¿no? Entonces, bueno, pues nos invitamos a vivir experiencias más circulares, más inmersivas, que respeten la identidad del propio lugar, ¿no? Así que, bueno, con estas palabras de conciencia, humaniza, experimenta, descubre, cambia el mundo, comparte, aprende, viaja, regenera, es de alguna manera con lo que nosotros intentamos llegar a esos visitantes o a esos viajeros de una forma totalmente distinta, ¿no? Y con esto, un poco la presentación de nuestro proyecto, ¿no? Evidentemente, bueno, pues es un poco para que veáis en qué momento nosotros nos encontramos aquí en Galicia, en Vigo, en qué estamos trabajando, ¿no? Y así damos comienzo a esta introducción del turismo regenerativo para que todos un poco lo entendamos de forma más cercana, ¿no? El turismo ha sido históricamente una actividad que, si bien genera pues una serie de beneficios económicos, también ha provocado, como bien sabemos todos, unos impactos negativos, ¿no? De degradación del patrimonio material e inmaterial, de los entornos naturales y sobre todo de las comunidades locales, que nunca las ha tenido en cuenta, ¿no? Ahora empezamos a hablar de las comunidades locales y los ponemos en el eje central de nuestra planificación, ¿no? En cuanto al ecosistema territorial se refiere, ¿no? Frente a esos desafíos, el turismo regenerativo, como bien ahora mismo, empieza a emerger, ¿no? Con más fuerza esta palabra de regeneración, que seguro que más de uno de vosotros ya lleva trabajando la regeneración y no sabía que se llamaba así, ¿no? Y ahora mismo, bueno, pues está de moda esta palabra y como una alternativa que busca no solo mitigar esos efectos adversos del turismo, sino que también intenta contribuir de forma activa, de forma positiva en esa restauración y en esa mejora de los ecosistemas y de las sociedades, ¿no? Partimos de una situación actual para que veamos un poco, vamos a ir en todo momento de lo más concreto a lo más abstracto. Entonces, como bien sabéis, nos encontramos en una crisis, pero es una crisis sistémica, ¿no? Muchos dicen que es una crisis financiera, educativa o familiar o laboral, pero no, es una crisis sistémica, ¿no? Que evidentemente hay un amplio paraguas en el que todas estas crisis pequeñas entran dentro de esa crisis sistémica, ¿no? Y muchas veces no hemos desarrollado esa habilidad para ver sistemáticamente, no nos han enseñado, por eso tenemos que intentar verlo desde otra perspectiva, ¿no? Y tenemos esa capacidad simplemente para detectar, pues como solo nos centramos en un elemento propiamente dicho, ¿no? Es como si estuviéramos viendo fotografías sueltas en vez de ver toda la película completa. Por eso sí, siempre es bueno abstraerse un poco de la situación actual para comprender un poco hacia dónde nos van dirigiendo, ¿no? Nos encontramos frente a un paradigma en el que se está enfocando solo en los resultados más que en valorar los procesos. Hasta ahora siempre, en cualquier empresa, en cualquier iniciativa, en cualquier proyecto, solo los datos económicos o los datos finales son los que realmente pues tenían una relevancia, ¿no? Pero ahora mismo, cuando hablamos de este cambio de paradigma, nos estamos dando cuenta que en esos procesos hay todo un conocimiento y hay todo un valor, ¿no? Que tenemos que evidentemente ponerlo en el centro. Fijaros, en el mundo está habitado la mayoría del porcentaje actual en zonas urbanas. Hay un 54,5% de la población mundial que vive en las ciudades y el 75% en Europa y el 82% en Estados Unidos. Nos encontramos ante una situación bastante grave, por decirlo así, porque estamos ante una hiperurbanización. Necesitamos volver a los orígenes, necesitamos volver otra vez a nuestras comunidades locales, a nuestros territorios, a nuestra ruralidad, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y empezar un poco de cero a crear proyectos que generen ese impacto positivo. Estamos ante un mundo hiperurbanizado, hipertecnologizado y hemos sufrido hace unos años un hiperencierro. Eso ha generado que hay un trastorno del déficit de la naturaleza, que no sé si bien sabéis, se llama la solastagia,
y en este caso niños, personas mayores. Ahora mismo, por eso empezamos a ver programas o rutas o proyectos relacionados con la naturaleza, porque es de bien necesario volver a reconectar con nosotros mismos, con la propia naturaleza y empezar otra vez a repensar y a reflexionar hacia dónde vamos. Y con tanta tecnología nos hemos un poco abstraídos realmente de nuestros orígenes y por eso muchos niños o muchas personas tienen ese déficit, ¿no? Que se llama el síndrome de déficit de la naturaleza, que se asocia hoy en día a problemas que atacan la salud física, mental, la creatividad, la sociabilidad y sobre todo la capacidad empática que tienen los seres humanos, ¿no? Estamos perdiendo empatía, ¿no? Y esto es un problema bastante grave, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí viene, ¿no? Empezamos a ver esas tendencias hacia la vuelta hacia la naturaleza y eso hace que hoy en día pues estemos hablando de un cambio de paradigma. La reflexión conjunta que nos podemos hacer, ¿cuál es la explicación de por qué nos calma tanto la naturaleza? ¿Qué creéis vosotros? ¿Por qué nos sentimos tan bien en contacto con ella? ¿No? ¿Qué pensáis? ¿No? Que aunque muchas veces no le pongamos atención o hasta la lastimemos, ¿no? ¿Qué creéis vosotros que nos calma tanto, ¿no? Esta naturaleza que muchas veces, bueno, pues la obviamos, ¿no? No sé si queréis incorporar o decir algo a esta reflexión conjunta. Yo la lanzo así un poco para Curioso. también que podáis hablar, ¿no? Pero bueno, Permíteme que haga una pequeña y corta intervención. Creo que le has dado nombre a lo que en nuestro caso estamos haciendo. Creo que has definido por los términos en que has empleado nuestro sentir y nuestro sentimiento. Yo te felicito porque, bueno, coincidimos en muchísimas cosas de las que has dicho. Coincidimos en muchísimas cosas. Muchísimas gracias. gracias. Bueno, pues un poco la explicación de por qué nos calma tanto la naturaleza está porque fijaros, nuestro sistema nervioso es tan similar a las raíces de un árbol, fijaros las similitudes que podemos llegar a tener, fijaros el pulmón, que es como las ramas también de un árbol, o fijaros en el universo y nuestras neuronas, ¿no? Es increíble la conexión que tenemos, la similitud, ¿no? Con la naturaleza, por eso nos calma tanto, ¿no? Fijaros el tronco de un árbol o la huella digital humana, ¿no? Es tan similar, o la red neuronal y las ramas de un árbol, o la tierra, ¿no? Y nuestro interior, ¿no? Estas fotografías un poco nos dan esa visualización y esa cercanía a la propia naturaleza. Alexandra, Mejor, ¿cómo? Perdón. sí, no, quería añadir una cosita, no sé si también les parece, por el hecho de la historia humana, nosotros llevamos viviendo como en ciudades solo una parte del tiempo y en la mayoría lo hemos vivido, o sea, en la historia humana hemos vivido mucho más en temas de naturaleza y era como reconectar con aquello que hemos llevado mucho tiempo ahí, pero era por vídeos que he visto y todo eso que también Sí. hablaban sobre el tema. Quería compartir eso. Gracias. Bueno, pues un poco como dice nuestra compañera, ¿no? Esa reconexión con la propia naturaleza. Fijaros la cantidad de similitudes que tenemos, ¿no? Y eso nos hace sentirnos tan bien, nos hace sentir tan en calma cuando estamos simplemente dando un paseo por nuestra naturaleza o por nuestro bosque o por nuestra playa más cercana, ¿no? Somos como la tierra y somos partes de la tierra y somos naturaleza. No podemos vivir de una forma apartada de ella, sino que formamos parte de ella, ¿no? Hasta ahora parecía que estábamos los dos compitiendo, ¿no? La naturaleza por un lado y el ser humano por otro, y el ser humano, como siempre, tenía que controlar todo, ¿no? Pues no, ahora mismo tenemos que intentar integrarnos o reintegrarnos otra vez en la propia naturaleza. Y de ahí viene una visión holística, ¿no? Ahora mismo nos encontramos ante el turismo. El turismo tiene una visión más sociológica, más psicológica, más holística, ¿no? Hasta ahora una visión muy superficial. Era simplemente ocio, recreación y evidentemente pues una repercusión económica, ¿no? Que el sector turístico buscaba, ¿no? A final de mes simplemente centrándose en las ventas, ¿no? Ahora mismo no, ahora mismo tenemos una visión mucho más sociológica, mucho más psicológica, una visión más holística que nos hace, ¿no? Ir un poco hacia esas nuevas ciencias, ¿no? La ecología, la biología, la física. Acordaros, ¿no? Hace más de 20 años estas nuevas ciencias habían logrado desarrollar esa visión mucho más holística de nuestras realidades y superaban esos mitos materialistas, no tan superficiales de los que vivíamos, ¿no? En los que se basó la sociedad hasta ahora, ¿no? Prácticamente, ¿no? Entonces, bueno, se le negó también al hombre la espiritualidad y por eso ahora volvemos otra vez a hablar de espiritualidad. Estamos ante un cambio de paradigma, como bien decíamos, ante una crisis
sistémica, que eso va a generar unas nuevas tendencias. Una de las nuevas tendencias es este turismo regenerativo, ¿no? El éxito alcanzado, ¿os acordáis, no? Con el desarrollo tecnológico fue acompañado por una deshumanización, por eso hablamos también ahora mismo de esa solastagia, ¿no? De esos trastornos que la gente tiene, está tan conectada, hiperconectada 24 horas con los móviles, las tablets, las televisiones, ¿no? Parece que está prohibido aburrirse, ¿no? Con tanta tecnología no tenemos tiempo ni para reflexionar, ni para recapacitar, ni para reconectar con nosotros mismos, ni para reconectar con nuestra familia, con la naturaleza. Parece que les interesa, ¿no? Al sistema que estemos totalmente desconectados, ¿no? De nosotros mismos, de la propia naturaleza, ¿no? Supongo que será para controlarnos mejor, no lo sé, puede ser, pero el éxito alcanzado, ¿no? Por ese desarrollo tecnológico, fijaros, ha acompañado esa deshumanización profunda, ¿no? Y se produjo una pérdida de sentido total, como os indico en esta diapositiva de la vida, y una depredación generalizada de esos recursos naturales de la propia naturaleza, ¿no? Anteriormente teníamos una visión científica mucho más superficial, mucho más materialista, ¿no? Que era el principio fundamental de ese paradigma tan mecanicista, ¿no? En el que el ser humano, fijaros, estaba encima de esa pirámide, era un ego, ¿no? Que tenía totalmente encima y en control, ¿no? Desde todos los seres vivos, ¿no? Era un universo totalmente, estaba totalmente aislado de ese universo fragmentado, ¿no? Pero, sin embargo, ahora mismo, con estas nuevas tendencias y con este nuevo cambio de paradigma, estamos hablando de esa visión holística, más psicológica, más sociológica, más humana, y en este principio fundamental de esta visión estamos hablando de que el ser humano forma parte de esa totalidad, es un todo, ¿no? Es un único todo en el que formamos parte de ellos, estamos conectados además con todo lo demás y pertenecemos también a esa red viva que está totalmente interconectado, formando sistemas y subsistemas constantemente, ¿no? Veis la diferencia, ¿no? Entre la pirámide con ese ego de ese ser humano, ¿no? En la cima y en la parte de la visión holística, donde ya formamos parte de esa circularidad, ¿no? Hay una serie de problemáticas a las que nos enfrentamos, ¿no? De este cambio de paradigma, que sería un poco ese concepto de turismo sostenible del que todavía se habla, que muchas personas todavía no saben cómo incorporarlo en en su narrativa, ¿no? O en sus proyectos, y evidentemente ese turismo sostenible no termina de encajar como definición en el sistema actual. Hasta muchos ayuntamientos, gobiernos, instituciones o fundaciones todavía les cuesta, ¿no? Entender ese concepto tan mecanicista y tan superficial, ¿no? Por otro lado, tenemos otra problemática que serían las crisis globales, el cambio climático, las migraciones o la pérdida de biodiversidad, de igualdad o de inequidad, y eso genera también que haya un cambio de paradigma. También las crisis de valores, ya no solo estamos en crisis con nosotros mismos, con la propia naturaleza, con nuestra familia, con nuestras crisis, como decíamos, crisis sistemáticas, ¿no? Tenemos una serie de crisis de valores que va deteriorando esas relaciones con el ser humano, con la propia sociedad y con la propia naturaleza, ¿no? Y también, por último, nos encontramos ante otra problemática que tenemos que intentar también lidiar, sería pues que estamos dentro de una era, como os acordáis cuando éramos pequeños que teníamos las eras geológicas que estudiábamos en el colegio, bueno, pues nos encontramos en la era del antropoceno, que está caracterizado por esa enorme presión, esa fuerte presión que nosotros, los seres humanos, estamos haciendo, generando en el planeta y en los ecosistemas, ¿no? Os he puesto aquí simplemente una diapositiva para que un poco conozcáis esas diferentes eras geológicas y justo en la cima es donde nos encontramos esas dos personas con ese móvil, ¿no? Que sería un poco esos restos geológicos que van quedando a partir de ahora, ¿no? Parece que ya no hay restos de dinosaurios, ni mucho menos, ¿no? Sino que ahora todos los restos son tecnológicos, ¿no? Fijaros esa presión que estamos generando en el planeta que tenemos que, evidentemente, pues de alguna manera solventar, ¿no? Gracias a todos nuestros proyectos que de alguna manera pues tenemos y que estamos intentando poner en marcha en nuestra comunidad para crear un mundo mejor entre todos, ¿no? Con lo cual es necesario replantear esa evolución del modelo turístico que era tan depredador hasta el momento, era tan masificado, tan depredador, tan agresivo, ¿no? Que evidentemente las personas pues se veían un poco agredidas, ¿no? Por ese depredador turístico que llegaba a las ciudades, ¿no? Y que era, bueno, pues evidentemente no es lo correcto, ¿no? Tenemos que intentar trabajar hacia un modelo más regenerativo, más responsable, más ético, más humano, más limpio, ¿no? Sin comprometer a ese territorio, a esos recursos e intentar
armonizar, por una parte, el lugar, los residentes autóctonos con los visitantes, en este caso los viajeros, ¿no? ¿Qué sería entonces necesario para poder co-crear un nuevo modelo turístico? ¿Qué creéis vosotros que puede ser necesario? Bueno, pues para poder co-crear un nuevo modelo turístico tenemos 5 puntos básicos que os van a dar las claves, ¿no? Y esa estructura para poder llevar a cabo de forma correcta vuestros nuevos proyectos, ¿no? En base a este nuevo modelo de turismo más regenerativo, más respetuoso. Cada lugar, como bien sabéis, es totalmente único, por tanto precisa también de una planificación específica a sus necesidades y a su identidad territorial. Lo que funcione en Andalucía no tiene por qué funcionar en Galicia, y lo que funciona en Galicia no tiene por qué funcionar en el País Vasco. Cada destino, cada territorio tiene evidentemente una planificación específica basada en sus necesidades, en sus precariedades, en sus prioridades y sobre todo en su identidad territorial, que ahí es donde está la memoria de nuestros destinos, ¿no? Como segundo punto, tenemos que tener en cuenta, para poder crear estos proyectos de turismo regenerativo hacia este cambio de paradigma, tenemos que tener en cuenta que mis proyectos, en este caso vuestros proyectos, tienen que analizar y comprender esos impactos negativos y positivos, que mi proyecto en mi territorio evidentemente no genere impactos negativos. Tenemos que intentar determinar y analizar los costes de la propia actividad, sobre todo garantizar el beneficio social, económico y cultural para esa comunidad en la que yo estoy trabajando. En ese territorio siempre va a haber una comunidad y evidentemente yo con mi proyecto no voy a degradar la vida de esa comunidad. Al contrario, tendré que siempre buscar un impacto positivo gracias a ese proyecto que estoy generando, ¿no? Como tercer punto, como bien decíamos, vamos a desarrollar un turismo bajo esa visión mucho más holística, más respetuosa, más cercana, mucho más psicológica, más sociológica de la que hablábamos anteriormente. Y el turismo, como bien decíamos, no es una actividad que está apartada, que está aislada del resto del territorio. No, no. Tenemos que incorporarla dentro de esa estrategia que tenemos y dentro de ese ecosistema territorial. Forma parte de ese ecosistema territorial. Como cuarto punto a seguir para poder crear este proyecto y este cambio de paradigma de forma correcta, tenemos que tener en cuenta que es un proceso transversal e integrador que debe implicar a todos los agentes del ecosistema territorial. Cuando hablamos de todos los agentes del ecosistema territorial, hablamos de hoteles, grupos de desarrollo local, grupos de acción costera, fundaciones, asociaciones, agencias de viajes, gobiernos, ayuntamientos, bueno, pues evidentemente toda la cadena de valor que forma parte de ese ecosistema territorial, y así vamos a reforzar mucho más la colaboración, el compromiso, y vamos a ir todos bajo un mismo camino, bajo un mismo paraguas para poder conseguir esos objetivos, ¿no? Y por último, como quinto punto, evidentemente que tiene que estar en el eje central y tiene que ser importantísimo involucrar en nuestras estrategias, en nuestra planificación del proyecto, a las comunidades locales como un agente más en esa cadena de valor y situándolos siempre en el centro de la planificación que tengamos para poder llevar a cabo nuestros proyectos en ese destino, en ese territorio. Por lo tanto, la planificación en turismo regenerativo debería de considerar la esencia de los propios lugares y potencialmente crear unos mapas, ¿no?, respecto al sentir de los locales. Podemos preguntarles cómo se sienten con este proyecto, qué quieren también ellos de alguna manera ser partícipes, integradores dentro del propio proyecto. Es la única forma de sentirse orgulloso, ¿no?, de que se incorpore este nuevo proyecto en el destino, en el territorio, siempre y cuando contemos con ellos, ¿no? Hay un orgullo y hay un orgullo, ¿no?, por pertenecer a ese destino, y evidentemente si no contamos con ellos, pues no estamos haciendo las cosas de forma correcta. Tenemos que tener en cuenta que los destinos turísticos se deben al territorio, pero también a las propias personas que lo habitan. Por eso estamos tan centrados en las personas. Queremos un turismo más humano, queremos un turismo más ético, y sobre todo que los pueblos que olvidan sus tradiciones van a perder la memoria de sus destinos. No queremos convertirnos en un parque de atracciones como es Madrid, como es Barcelona, como son estas ciudades marca como Lisboa o Porto, etcétera, ¿no? Queremos seguir con nuestra esencia, queremos seguir con nuestra identidad y queremos seguir con nuestras costumbres y tradiciones, y que no se degraden por tener una actividad turística, ¿no? Tenemos que intentar ser muy armoniosos con todo esto y ser muy sensibles cuando trabajemos por este cambio de paradigma, ¿no?
En los últimos años, como bien sabéis, la palabra regeneración se ha vuelto muy popular, ¿no? No es solo sostenibilidad mejorada, como dicen por ahí, o no es un nuevo checklist ambiental, no es un nuevo estándar o una certificación, no es un discurso bonito, ni no son prácticas ambientales. Es mucho más profundo y va mucho más allá, ¿no? La regeneración no se trata de reducir impactos negativos y ya está, sino que se trata de restaurar siempre relaciones, de revitalizar sistemas vivos, de devolver esa capacidad de generar condiciones adecuadas para que florezca la vida, ¿no? Y sobre todo en los territorios, tomando como referencia el estado natural original, la esencia, lo nativo y lo biodiverso que tengamos en nuestros destinos, en nuestras comunidades, ¿no? Regenerar implica hacerse preguntas incómodas que muchas veces no hacemos, ¿no? ¿Este proceso deja al territorio más vivo o solo menos afectado? ¿Fortalece la autonomía, la capacidad de regenerarse por sí mismo o transforma la forma en que tomamos decisiones, ¿no? ¿O solo estamos maquillando los resultados, ¿no? Son preguntas incómodas que evidentemente nos tenemos que hacer a todos y a cada uno de nosotros, ¿no? Cuando la regeneración es real, pues evidentemente se siente en el territorio, se refleja en las personas, en la comunidad, se sostiene en el tiempo, tiene que perdurar, tiene que ser sostenible, ¿no? Como la palabra bien dice, se tiene que sostener a corto, a medio y a largo plazo. No hacemos proyectos de hoy para mañana, tenemos que tener una continuidad y tenemos que garantizar esa economía circular, ¿no? En todo el proceso y largo y ancho, ¿no? De nuestros proyectos, productos o servicios, ¿no? Y evidentemente cuando la regeneración se palpa, es real, generamos mucho más biodiversidad, ¿no? Tal vez el mayor error perdón, es pensar que la regeneración es como una técnica, ¿no? Cuando en realidad es una forma totalmente distinta de vivir, de relacionarnos, desde el respeto, desde la autenticidad, de todas sus formas y el reconocimiento, evidentemente, de nuestra interdependencia, ¿no? Hay una serie de diferencias, ¿no? Dejamos atrás la sostenibilidad para abrir una nueva ventana a esa regeneración, ¿no? Y para ello tenemos que empezar a ver las diferencias, ¿no? Para ver cómo hemos ido avanzando y cómo podemos seguir evolucionando, ¿no? La sostenibilidad, como bien sabéis, se centraba en tres parámetros fundamentales, que era el económico, el social y el ambiental, en una mirada totalmente fragmentada. Y ahora mismo nos encontramos ante un nuevo cambio de paradigma que sería la regeneración, que une, ¿no? Intercomunica el uno mismo, o sea, nosotros mismos como individuos, con los otros y con la propia naturaleza. Es un mundo de relaciones totalmente integradas e interconectadas. Como bien decíamos, la sostenibilidad se centraba en el antropocentrismo, fijaros en la diapositiva, en la imagen, ¿no? Ese hombre sobre la naturaleza, ese control y ese poder, y nos centramos ahora mismo en la regeneración, ¿no? Que hablamos de un biocentrismo, donde el hombre evoluciona en el estado más puro con la propia naturaleza y con el equilibrio, ¿no? La sostenibilidad se centraba en ese mundo mecanicista, ¿os acordáis? Tratando a la naturaleza como si fuese una pieza de maquinaria y, sin embargo, la regeneración, estamos ante una visión ecológica, ¿no? Propone una visión mucho más integradora del ser humano con la propia naturaleza y, evidentemente, pues pone en alza que los recursos naturales son ilimitados, ¿no? No son infinitos, ¿no? Y que no son renovables, tenemos que tenerlos en cuenta, ¿no? Evidentemente, como punto número 3, la de diferencia, podríamos decir que la sostenibilidad se fijaba mucho más en el impacto, ¿no? Minimizaba el impacto, sobre todo cambiando algunos aspectos del viaje, pero por lo demás seguía todo igual. Y sin embargo, en la regeneración estamos construyendo la capacidad de los sistemas de soporte, estamos dando uso y florecimiento a la sociedad y a los propios ecosistemas, ¿no? Como cuarto punto, tenemos que fijarnos que la sostenibilidad trabajaba sobre unas prácticas sin cuestionamientos, no se replanteaban, ni se preguntaban, ni se cuestionaban absolutamente nada, tenían unos resultados y ahí quedaban. Pero sin embargo, en la regeneración estamos en constante pregunta, en constante duda, en constantes cuestionamientos para, evidentemente, evolucionar, ¿no? Y poder llegar pues, a ese cambio de paradigma de forma colaborativa, de forma, evidentemente, mucho más responsable y más consciente, ¿no? En cuanto a la sostenibilidad, os acordáis que se centraba en los tres parámetros, ¿no? En los tres aspectos: social, económico y ambiental. Y la regeneración, vamos a hablar a partir de ahora de ese desarrollo regenerativo, teniendo en cuenta el aspecto social,
el aspecto político, el aspecto económico, el aspecto espiritual, que ahora mismo entra de lleno, el aspecto ecológico y el aspecto cultural, ¿no? Y para ello, la sostenibilidad, bueno, pues se centraba simplemente en estándares totalmente globalizados, ¿no? Sin tener en cuenta, pues, el lugar, la esencia, lo que pensaban, lo que sentían la propia comunidad. Y sin embargo, la regeneración, pues, va a hacer como una especie de estudio, ¿no? Mucho más profundo, ¿no? De los aspectos culturales, ambientales, sociales, económicos, políticos, con una visión mucho más sistémica y teniendo en cuenta la identidad, los valores, los patrones, ¿no? Y lo que sentían nuestros ancestros, ¿no? En el territorio, que realmente es totalmente relevante tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, ahora vamos a trabajar una herramienta de trabajo entre todos para que me vayáis también un poco diciendo qué pensáis o qué sentís vosotros en cuanto a este ejercicio a nivel territorial o a nivel empresarial, qué actividades llevaríais a cabo vosotros en vuestro territorio para ese desarrollo más regenerativo, ¿no? Teniendo en cuenta que si trabajamos el aspecto espiritual, ¿no? Trabajamos los valores, la ética, la sociedad de ese cuidado, ¿no? Si trabajamos el aspecto ambiental, pues vamos a trabajar nuestro proyecto desde una regeneración de ecosistemas degradados, desde una biodiversidad, desde unos ecosistemas por encima de otros intereses. Si trabajamos nuestro proyecto desde el aspecto social, vamos a hacer proyectos o experiencias o productos más inclusivos, más participativos, más activos, más éticos, más equitativos y responsables, ¿no? Si trabajamos nuestro proyecto desde el aspecto económico, vamos a trabajar una economía mucho más regenerativa, más justa, que incluya también y que resulte el bienestar local para todos, ¿no? Que haya, pues evidentemente, una accesibilidad económica para todos, ¿no? Y que estén evidentemente bien repartidos, ¿no? El beneficio económico. Después, a nivel social, si trabajamos ese aspecto en mi proyecto, pues evidentemente podemos desarrollar un proyecto pues desde el desarrollo regenerativo teniendo en cuenta la gobernanza de una forma mucho más participativa, más colaborativa, más de co-creación, más de integración, de transparencia y de ética, ¿no? Y sobre todo si trabajamos el aspecto cultural, pues evidentemente mi proyecto pues tiene que también tener en cuenta las culturas regenerativas, elevando pues desde mi experiencia, desde mi producto o desde mi proyecto, pues esa conciencia, ¿no? Ese diálogo de saberes y sabores de forma ancestral, ¿no? De nuestros ancestros y tenerlo en cuenta para desarrollar de forma óptima este desarrollo más regenerativo. Así que os invito a coger un bolígrafo, un papel, para que entre todos podamos ir haciendo este ejercicio, para que podáis también desde vuestros territorios, desde vuestros destinos, desde vuestro sentir, ir de alguna manera cumplimentando, ¿no? A nivel social, a nivel político, económico, espiritual, ecológico, cultural, ¿qué haríais vosotros para tener un desarrollo regenerativo? O bien desde vuestro proyecto o bien a nivel territorial, ¿no? Yo he hecho el mío propiamente dicho, con unos posits. Después os lo enseño, pero me gustaría también escucharos a vosotros. Entonces, bueno, pues el que quiera abrir micros lo puede ir haciendo de forma pues directa, ¿no? Con viva voz, o bien os dejo 5 minutos, como vosotros consideréis, para ir escribiendo esas ideas a modo de posit. ¿Qué os parece? Bueno, pues yo aquí iría hacia lo que es la unión de la persona con la naturaleza y hacer partícipe al visitante de esa unión. Nosotros aquí hacemos mediante meditaciones, mediante charlas, coloquios, es una especie de iniciación o punto de partida para que el visitante pueda introducirse en el ámbito de la naturaleza, en esa unión persona-naturaleza. Ambiental. Bueno, pues, ¿qué? Sí, sí, correcto, muy bien. Espiritual ya lo tenemos definido. Ambiental, ¿qué es En lo el que ámbito, estáis desarrollando? ambiental, bueno, pues nosotros digamos, como resultado de esta unión persona-naturaleza, tenemos el proyecto Plántate, que de alguna forma refleja el resultado final, y es que cada uno de los visitantes pues planta un árbol autóctono y lo apadrina o lo amadrina, y ese árbol lleva su nombre en una placa que se lo coloca con la fecha en la que fue plantado, y entonces pues se lleva el visitante ese recuerdo
de que ha participado en la regeneración de la naturaleza. En el ámbito cultural, bueno, pues se participa, como he dicho antes, de todos los oficios antiguos y de la cultura de cada una de las localidades, tanto de la Sierra de las Nieves, Parque Nacional, como de la Serranía de Ronda, que está justamente al lado. En el ámbito político, aquí ya es más complicado, porque, a ver, nosotros lo hacemos como empresa y desafortunadamente contamos con pocos apoyos dentro del ámbito político. No sé si se refiere este ámbito político a el ámbito local. No es necesario, pues, de todas formas incidir en los 6. Puede ser que algunos proyectos tengan un poco más enfoque hacia el aspecto social o económico y no tengan a lo mejor tanto desarrollo en otros. O sea, no es necesario. Pues yo en el ámbito político desafortunadamente poco apoyo tenemos de nuestro ayuntamiento y las iniciativas son iniciativas personales de la propia casa y de las empresas que estamos asociadas en la Confederación de Empresarios de la Sierra de las Nieves. Es una pena, pero los políticos van, bueno, pues en otra dimensión. Dejémoslo ahí. En el ámbito social. Voy a aprovechar, Juan Miguel, este comentario tuyo para enmarcar. ¿Sí? Político no necesariamente tiene que tener nada que ver con los políticos, ¿no? Como pone muy bien ahí Alexandra, pues se trata sobre el tema de lo que es la gobernanza, lo que es la ética, es decir, la polis, cómo gestionamos la polis. No necesariamente tiene que ver con partidos ni con ayuntamientos, sino cómo participamos en la política de gestionar nuestro territorio, ¿no? Que puede ser en base de la gobernanza que tenemos en nuestras asociaciones o cómo. La transparencia. Bueno, pues en tal caso, dado este importante matiz que acabas de hacer, nosotros, bueno, pues indudablemente que hacemos partícipe a todos los visitantes de nuestra propia vida, o sea, de la vida de la casa de Pepe Bravo. La casa de Pepe Bravo no tendría sentido ninguno si no es con la participación de los visitantes en ella, en la vida diaria. Y es como si se dijese que todos los días se realizarían una especie como de macroasamblea en la cual participaríamos todos. Muy bien. Yo creo que es muy importante este flash que ponéis aquí, gobernanza participativa, transparencia y ética. Yo creo que ética en cuanto a nosotros mismos, pero ética también en cuanto al respeto a lo que nos rodea. Y creo que estamos trabajando de forma muy intensa en ello y participativa hacia los visitantes. Los visitantes no son un número ni son los que ocupan una habitación, sino que los hacemos y los metemos dentro de la casa, dentro del municipio, dentro del entorno y hacemos que formen parte de él. En cuanto al ámbito social, al hilo de lo que acabo de mencionar esto antes, pues esto supone hacer una sociedad inclusiva, participativa, activa, equitativa y responsable. Aquí es como si se dijera que pretendemos cerrar el círculo. Nosotros, cuando llega unos visitantes, le ofrecemos todo el ámbito de posibilidades y que puede tener partiendo de la casa y siempre guiándolo en lo que ellos quieren recibir, en lo que ellos quieren sentir, en lo que ellos quieren a cambio de lo que van a pagar. Y curiosamente, como antes ha dicho Alejandra, ya no se trata de turista, se trata de visitante. O sea que no, el concepto ha cambiado completamente, porque no estamos en Málaga. De Málaga tuve que huir.
porque la turistificación de Málaga es tremenda y de Málaga tuve que huir y me tuve que venir aquí a Lozaina. Aquí es completamente diferente. El visitante no es turista. Estoy de acuerdo con Alejandra completamente. Por eso hacemos que participen en su propio itinerario, hacemos que participen en la propia visita que están realizando, en la vida de la casa y en su gestión. En cuanto al ámbito económico, economía regenerativa, bueno, de alguna manera estamos propiciando a que se mantengan, como he mencionado antes, estos oficios ancestrales, esta forma de vida de los municipios pequeños, serranos, y entonces económicamente estamos regenerando lo que quizás se había perdido por la industrialización y por la pérdida de los valores o del entorno, digamos, artesanal. Curiosamente, a raíz de esta puesta en marcha, no quiero arrogarme ningún mérito, pero que curiosamente pues ha habido un artista, un ceramista, que ha visto que es importante este proyecto y estamos muy en unión porque él mismo en su taller hace talleres de cerámica y enseña a los visitantes cómo trabajar la arcilla. Y se quedan los visitantes cuando se ven las manos manchadas de arcilla y salen hecho un poema, pues como que se sienten llenos. Satisfechos, plenos, ¿no? Plenos, correcto. Esto es por poner un ejemplo. Miguel, creo que tenemos que ir abreviando en modo post-it para poder dar... Ya está. Yo creo que, por último, como he dicho antes, todo esto se ejemplifica en el programa Plántate, que es la plantación de un árbol autóctono, en este caso pinsapos. Pinsapos es una variedad de pino que tiene las hojas muy distintas a los pinos normales, que solo se dan aquí y en el norte de África, porque antes Europa y África estaban unidos y entonces pues plantan su pinsapo, lo apadrinan o lo amadrinan y se llevan su foto y una copia de una especie como de placa que le colocamos con su nombre y con las fechas. Vale, pues estupendo. Gracias por esa aportación. Vamos con todas las dimensiones que has ido tratando, muy bien trabajadas. Seguimos con Leticia, ¿os parece bien? Leticia, ¿estás por ahí? Sí, voy a intentar hacerlo también un poco breve. Local Stop ahora mismo estamos en redes sociales y no estamos, pero estamos desarrollando una plataforma. La idea es dar visibilidad a todos estos talleres y experiencias. Entonces, voy a ir paso por paso. En realidad la visibilidad abarca casi todos los puntos de la economía regenerativa, del desarrollo regenerativo. Entonces, por ejemplo, el espiritual, pues tenemos todas estas iniciativas de... Ahí empecé por el último, vale, voy a hacerlo por acá. Voy a empezar por social, perdón. En social hablamos con colaboraciones con asociaciones, también con otras organizaciones. Buscamos también dar visibilidad a lo que están haciendo ellos. En tema económico, eh, lo que buscamos es atraer visitantes a zonas rurales, pero también teniendo en cuenta y ser conscientes de que no todos, la masificación, no crear esa masificación ni crear este turismo masivo. Entonces, queremos ayudar a atraer visitantes y ser más que quieran tener este tipo de experiencias. Y también, por otro lado, en el futuro, si esto funciona, pues mostrar también que se puede vivir en zonas rurales. Entonces, ya ver si podemos por ese lado también incentivar gente que se quiera quedar a vivir, porque tratar de incentivar trabajo dentro de las zonas rurales. En tema ambiental, obviamente dar a conocer también las iniciativas, todo lo que sean temas ambientales.
incentivar la economía circular, el farm to table, mostrar los productos rurales y a ver si se puede hacer alguna manera de llegar a zonas de ciudades, pero eso ya es otra cosa. Pero bueno, por lo menos mostrar los productos, los negocios que venden sus productos locales y incentivar esa parte. Político, Vale. había entendido como Juan Miguel antes, que había hablado más del tema político, y como dijo Johnny antes, que era como más en el tema de la asociación o de la empresa. Pues en temas políticos yo lo enfoqué por el lado más político. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, lo que estamos haciendo es dar visibilidad a, por ejemplo, fiestas, a temas, fiestas populares y a otras iniciativas de gobiernos locales, como forma de también mostrar, dar visibilidad y atraer a gente que esté interesada en conocer eso. Um, Sí. Esta es la parte, yo lo agarré por ese lado también, no lo agarré por política cultural, obviamente también a dar visibilidad a todas las iniciativas que hay, y también si se puede llegar, por eso este curso también, a llegar a ayudar a co-crear, ¿no?, iniciativas en este ámbito como en otro lado. Entonces tener ese conocimiento para co-crear si cabe la posibilidad. Y el espiritual, Vale. obviamente, también lo mismo. Entonces, esto sería, sí, los diferentes puntos. Ok, perfecto. Gracias, Leticia. Vamos a seguir entonces continuando un poco más. Os voy a enseñar, bueno, un poco el que yo había hecho. No sé si alguien quiere, pues, también hablar sobre su proyecto a nivel de estas dimensiones. Johnny, no sé si vosotros queréis o Eva quiere decir algo, algún compañero o compañera A quiere mí me aportar algo gustaría, más. hola, Mm, yo soy Leonor, a mí me Leonor, gustaría aportar de manera breve varios puntos. ¿Puedo? vale. Sí, por Bueno, supuesto. Adelante. sí, bueno, yo soy Leonor y bueno, soy voluntaria en la Casa Pepe Bravo desde hace 16 años, Ajá. donde precisamente, bueno, de todo lo que ha hablado Juan Miguel, yo llevo la parte del desarrollo espiritual y social. Realmente estas son las dos áreas donde yo trabajo. Soy coach y a través de mi trabajo lo que hago es facilitar un espacio de conexión para que el visitante conecte consigo mismo durante la estancia y además conecte con el territorio que está visitando a través de todo lo que está explicando Juan Miguel. Entonces la idea es que sea un viaje interior. Ya no sirve ir de viaje y hacer unas fotos y no traerte nada. La Muy idea bien. que tengo es este viaje regenerativo, ¿no? Que cuando vuelvo sé más de mí. Entonces, Muy por una bien. parte es la idea principal. ¿Cómo hacemos? Pues a través de dinámicas de grupo desarrollamos empatía, escucha activa. En esta casa de Pepe Bravo, yo trabajo en esta casa y en otros muchos lugares, ¿no? Pero ya que está aquí la casa de Pepe Bravo, pues me remito ahí. Por ejemplo, hay usuarios, los que están allí, que son personas de la calle o extrogadictos, y lo que hacemos es que las personas que vienen interactúan con ellos, porque esta es la verdadera reinserción, cuando los de fuera conocen las vivencias internas de los de dentro y así cuando salen encuentran una atmósfera para reinsertarse, ¿no? Muy bien. Entonces, pues trabajo con ellos el desarrollo del potencial humano, el bienestar emocional, la revisión de los valores, todo a través de dinámicas de grupo, de cosas muy lúdicas, hay mucha gamificación en todo lo que hago y me Ujú. encanta porque has nombrado el biocentrismo, este es como el centro de mi trabajo, el terminar este antropocentrismo y centrarnos en que la vida al centro, ¿no? La vida de Muy todos y la vida. Y luego también comentabas de la naturaleza, ¿no? A mí no me gusta cuando decimos, me voy a la naturaleza. Es como decir, me voy a lavar una mano y luego mi cuerpo. O sea, yo soy naturaleza, es que es volver a la esencia, ¿no? Y como bien. alguna de las cosas así que hemos hecho, por ejemplo, ha sido una gincana con todo el pueblo, donde pues van conociendo a las personas del pueblo, van a saludar al panadero, van a saludar a la señora que cose, y allí hacemos pruebas para que haya una interacción y vayan Bueno, tejiéndose. Entonces, muy la bien. idea un poco es yo como coach les ayudo a que todo esto se lo lleven al tema personal, al tema de quién soy yo y que hagan un viaje interior y me sirvo de todos los recursos que ofrece el pueblo, que como ha comentado Juan Miguel, bueno, pues son muchos y muy variados, además de los talleres, de la cerámica. Si trabajamos cerámica, pues yo trabajo tus manos, el agradecimiento a tus manos, qué hacen por ti tus manos. Estas manos, además de hacer cosas, están para ofrecerse, ¿no? Se trabaja un poco toda esta parte espiritual, ¿no? Así que estos serían Ofreces. dos ámbitos, como el espiritual y el social,
dentro de pues, el territorio, que bueno, es Alozaina, pero también, por ejemplo, es Almócita en Almería, que hay también trabajo haciendo talleres con los locales, y es el taller local más, ellos lo llaman el recadito, ¿no? Yo pongo el recadito de ¿y esto para qué? ¿Y esto qué te sirve? ¿Y esto qué te trae a tu vida? Y esa rigidez que dices que tienes y ese control, cómo podemos trabajarlo. Entonces, la verdad es que a la vuelta del viaje se traen una sensación de un viaje antropológico, que me parece que es la manera de viajar, ¿no? Regenerativa, un viaje antropológico, pero también un viaje integral. Muchas Y gracias. bueno, es como un viaje de crecimiento en todas las dimensiones, ¿no? Es un aprendizaje constante. Sí, pero inmerso en zonas rurales y aprovechando los recursos donde nos beneficiamos todos, ¿no? Es un win-win-win-win en todas las áreas, porque muchos talleres los dan los locales, por lo tanto ellos también reciben su dinero, o sea que tratamos siempre de que la economía quede repartida. Yo no llevo a alguien a dar un taller de otro lugar, ¿no? Aprovecho el lugareño que cose o que teje cestos o que hace cosas con las aceitunas. O sea que siempre dejando el dinerito en el lugar al que vamos, ¿no? Esto es un Muy poco. bien, ¿no? Pero un poco fomentando esa economía local y trabajando con esos proveedores locales, ¿no? Con el panadero, con el costurero, con la tendera, ¿no? Siempre intentando, pues evidentemente que el beneficio sea colectivo. Muy bien, muy buen proyecto, enhorabuena. Gracias. Pues continuamos, no sé si alguien más quiere también aportar. Bueno, un poco os voy a mostrar, ¿no? El que yo había hecho también así de forma un poco genérica, bueno, pues a nivel social, colaboraciones, ¿no? Mi proyecto puede colaborar con ONGs de la zona, ¿no? Para hacer pues diferentes actividades. A nivel político, con colaboración más estrecha con el ayuntamiento para fomentar actividades de promoción, en este caso no gastronómica, ¿no? Yo me encontraba en una zona pues relacionada de forma rural, pero con los viñedos, ¿no? De enoturismo. Después, a nivel económico, se me había ocurrido también pues visitas a conserveras, visitas a bodegas de la zona o creación de tiendas de productos tradicionales, ¿no? De kilómetro cero. A nivel espiritual, pues hacer unas clases de yoga en la naturaleza entre los viñedos, ¿no? Por ejemplo. A nivel ambiental también se me había ocurrido pues unas visitas a eucaliptos, ¿no? A bosques autóctonos y explicación de las variedades y cómo afectan, ¿no? Estos eucaliptos a esas variedades autóctonas, ¿no? Y a nivel ambiental también se me había ocurrido, pues a lo mejor hacer un programa de reducción de basuras, ¿no? Zero waste. Y a nivel cultural, pues ¿por qué no? Hacer una obra de teatro, creación de museos etnográficos, ¿no? Relacionados con los molinos del agua, relacionados con recuperación de antiguas bodegas, ¿no? Bueno, son ejemplos, ¿no? En este caso yo había pues hecho este ejemplo en una zona, como decíamos, relacionada con el no turismo, ¿no? Entonces, bueno, continuamos un poco más avanzando y hay 5 cambios de mentalidad que son difíciles, ¿no? Pero que son esenciales en cuanto a la regeneración se refiere. Y una de ellas es que esos principios no son ideas abstractas, sino que emergen directamente de la observación más profunda de cómo funciona la vida, tal y como comentaba nuestra compañera, ¿no? Esa observación profunda les garantiza a ellos poder implicar, ¿no? A todas estas personas que viven y que trabajan en el destino, en el territorio, en esa zona rural concreta, de cómo esos sistemas vivos crean abundancia, resiliencia, y ahí es donde empiezan las preguntas incómodas, pero que son necesarias para este cambio de mentalidad. ¿Qué necesito desaprender para poder tener un viaje profundo, consciente, ¿no? Y poder desarrollar esta práctica regenerativa? ¿Qué me está pidiendo hoy como parte del ecosistema? ¿Cómo formo parte yo de ello? ¿Soy una especie más o sigo creyendo que las reglas de la naturaleza no se aplican a mí? Lo cierto es que llevamos mucho tiempo pensando en aquello que realmente es una forma determinada, ¿no? De lo que estamos realmente sintiendo. Necesitamos darnos espacio para ese cambio y ahí entra la neurociencia, ¿no? ¿Y qué dice la neurociencia? Los expertos afirman que ese cerebro que tenemos, que es flexible, modificable, tiene una capacidad para adaptarse y transformarse incluso en la edad adulta, ¿no? Muchas veces entonces, ¿por qué nos cuesta tanto? ¿No? ¿Por qué sabemos que esas neuronas son las encargadas de transformar esa información y que a medida que aprendemos algo nuevo o modificamos esa conducta habitual, las conexiones entre las neuronas se van reforzando, ¿no? Y además es increíble, pero sabemos que repetir un pensamiento o un comportamiento de forma constante fortalece esa vía neuronal asociada siempre a ese pensamiento específico. Es como abrir un sendero en un bosque, como os indico en esta diapositiva. Al principio está todo lleno de ramas, ¿no? Y obstáculos, pero cuando más
vamos recorriendo ese sendero, más claro y accesible se va a volver, ¿no? Hemos estado viviendo en un mundo de una determinada forma durante mucho tiempo y cambiar esa forma de pensar a veces nos cuesta y parece imposible, ¿no? Pero después de ese primer paso, de darnos cuenta de ese despertar, empezamos a desaprender, necesitamos cultivar, necesitamos repetir y sobre todo reforzar esa nueva manera de sentir, de pensar y de actuar, ¿no? Es como tocar un instrumento, como os pongo de ejemplo, aprender a meditar, incorporar una nueva rutina. Cuanto más lo practicamos, más natural se vuelve y es como si formase parte de nuestro, ¿no? De nuestro ser. ¿Cuáles son esos hábitos y esas formas de pensar que más nos cuestan cambiar? Bueno, pues por ejemplo, hoy quiero compartir con vosotros una serie de principios de la regeneración que suelen generar, bueno, pues más obstáculos, más resistencia, ¿no? En este caso, no porque no nos hagan sentido de hecho, sino que la mayoría nos resuenan profundamente, pero bueno, siempre nos ha costado un poco más ponerlos en marcha, ¿no? Primeramente, el primer hábito que podríamos determinar sería de la competición a la colaboración, ¿no? Vamos a dejar atrás esa competición y vamos a colaborar, vamos a co-crear, vamos a pasar de esa escasez a la abundancia. No nos han enseñado siempre, evidentemente, a competir desde las fases más tempranas de la educación, ¿no? Lo llevamos tan interiorizado que a menudo creemos, ¿no? Que si la otra persona gana, nosotros como que hemos perdido, ¿no? Y no es así. Hemos pasado años intentando ser los primeros en todo, ser los elegidos para conseguir un puesto, ganar un proyecto o recibir un reconocimiento, ¿no? En el turismo esta lógica se repetía constantemente y se sigue replicando constantemente, ¿no? Los destinos siempre compiten unos por otros para atraer más visitantes, ser los mejores, tener los mejores guías, conseguir los mejores clientes, los alojamientos con mayor visibilidad. Bueno, pues evidentemente el resultado es una visión basada cada vez más en la escasez. ¿Y cómo creemos que no hay suficiente para todos? Bueno, pues luchamos para asegurarnos una parte, pero sí que hay alternativa, ¿no? En la naturaleza, evidentemente, sabemos que existe competencia, pero predominan esas relaciones de reciprocidad, de simbiosis, de mutualidad. Los seres vivos comparten información, comparten nutrientes y comparten cuidado. No se trata de ganar o de perder, sino de crear unas condiciones que prosperen, ¿no? En el tiempo. Ese es el tipo de mentalidad que nosotros tenemos que empezar a cultivar si queremos, evidentemente, atravesar estas crisis sistemáticas, ¿no? Actuales que evidentemente se seguirán replicando, ¿no? El mundo, como bien sabemos, es volátil, es incierto, es complejo y es ambiguo, tal y como os indico en esta diapositiva. Y solo trabajando juntos y juntas, combinando talentos, saberes, recursos, seremos evidentemente más fuertes, seremos capaces de navegar en estos tiempos de tanto movimiento, ¿no? Colaborar conscientemente requiere aprender nuevas habilidades. Tenemos que empezar a ser más empáticos, una escucha activa, una inteligencia emocional, como bien decía nuestra compañera, ¿no? Una comunicación no violenta y sobre todo la generosidad, ese corazón, esa confianza, ese propósito, ¿no? Que realmente nos guía a ser mejores y tener esa mejor visión de nosotros mismos y esa mejor objetividad, ¿no? En definitiva. Y si el turismo pudiera, en este caso, cambiar esa vida y la naturaleza y ponerla en el centro, ¿qué formas nuevas de cooperación nos podríamos encontrar entre alojamientos, entre guías, entre operadores, entre agricultores, la comunidad local, entre artistas, entre educadores? Bueno, en este caso tenemos que pasar de esa visión fragmentada, ¿no? De la que veíamos esa visión mecanicista, ¿no? De la que veíamos que el ego del centro era el ser humano, ¿no? Al pensamiento mucho más sistémico, ¿no? Desde hace siglos aprendimos que para resolver un problema lo mejor era dividirlo en tantas partes como fuera posible. Gracias a pensadores como Descartes, evidentemente, pues separar departamentos, dividir áreas o trabajar elementos por separado hace que evidentemente el sistema no sea, en este caso, la suma de sus componentes. Y la vida no funciona por partes. La vida, como bien decíamos, es un todo. Hoy en día seguimos viendo propuestas turísticas que ofrecen tours, alojamientos sostenibles, pero que obvian el resto del contexto, no están conectados con el territorio, con el destino, con lo cual se cae por su propio peso, ¿no? Entonces es importante observar las interrelaciones que tenemos con el lugar, con el sentir de los lugareños, ¿no? Y que evidentemente no se generen elementos aislados, sino que evidentemente generemos una conexión entre todos ellos, ¿no?
Un sistema que entiende las conexiones, los procesos y la evaluación por partes, evidentemente, eso está abocado al fracaso. Necesitamos una mirada sistémica, holística, que entienda los sistemas naturales que interactúan entre sí y que evidentemente estén creados por los propios humanos, ¿no? Cuando hablamos de un lugar turístico no podemos pensarlo de forma aislada, tenemos que incorporarlo, como bien decíamos, a ese ecosistema territorial, a ese tejido social, ecológico, económico, cultural, ancestral. Es un sistema que, como bien decimos, está anidado dentro de sistemas mayores. Formamos parte de una red y como nosotros formamos parte de una casa, un barrio, una comunidad, una región. Está todo conectado. En la naturaleza esto es totalmente evidente. Los bosques tienen una red subterránea donde las raíces de los árboles están conectados por hongos, se comunican, intercambian información, nutrientes, se apoyan en definitiva. Es una danza, ¿no? Una danza de independencia, interdependencia, de cuidado mutua y sobre todo de adaptación a ese equilibrio del ecosistema territorial. Es un cambio de mirada, ya sabemos que no es sencillo, pero tenemos que seguir observando, practicando y aplicándolo para interiorizarlo cada vez más. Transitar hacia esa mirada regenerativa no es cuestión de aplicar técnicas, como decíamos, o copiar buenas prácticas, sino es un cambio mucho más profundo que va más allá, ¿no? Es un cambio, un viaje, como decía nuestra compañera, de crecimiento en todas las dimensiones, un aprendizaje constante, inmerso en esas zonas donde estamos trabajando, en esas zonas rurales, en esas zonas comunitarias, ¿no? Aquí nos podemos un poco centrar en las organizaciones vivas. Cada uno de vosotros, cada proyecto que tenéis es una organización viva, está totalmente viva por dentro, tiene un propósito, ¿no? Y está formado por una comunidad humana situado en ese entorno natural o rural, como bien decía la compañera, ¿no? En este caso forma leyes, pero también valores, normas culturales e impone las restricciones a las que pueden hacer personas u organizaciones, ¿no? Es importante que todos y cada uno de vosotros que tiene esa organización, esa empresa, ese proyecto, deba definir su objetivo, qué hace, por qué lo hace, ¿no? Sería el propósito, respetando esas leyes de la comunidad en las que va a gestionar o desarrollar ese proyecto y que haya una alineación con los valores culturales, con las normas éticas, etcétera, ¿no? También, evidentemente, tenemos que trabajar ese cuidado de la tierra como parte de esa comunidad local en la que formamos parte como organización viva o como organización humana. Deberemos de también tratar ese cuidado de la tierra sin interferir de toda comunidad natural, de sostener esa vida, ¿no? Que es el principio básico de la sostenibilidad, ¿no? También el cuidado de las personas, otro de los parámetros que tenemos que trabajar como organización viva, ¿no? Como parte de esa comunidad. Evidentemente, las organizaciones humanas deberían de preservar esa dignidad y esos derechos de todas las personas que trabajan para ellas, ¿no? Y en ellas y que colaboran con ellas. La efectividad de una organización, de cada una de las muestras, ¿no? En las que estamos intentando hacer este cambio de paradigma, no solo depende de lo que hace, sino de cómo lo hace y sino también del por qué y de para qué lo hace. En este caso, las organizaciones vivas podemos hacer una referencia, ¿no? A dos referentes como son Brian Robertson y Frederic Laloux, que en 2015, fijaros, ya introducen este concepto del propósito evolutivo en las organizaciones vivas como ese potencial creativo que tenemos más profundo de una organización para traer algo nuevo a la vida. Ese propósito evolutivo, afirma estos referentes, no surge solo de los deseos personales de la organización viva, sino que se refleja una razón mucho más profunda por la que ésta existe, sino que el cambio que quiere lograr en esa comunidad en la que operamos y no en el mercado simplemente en el que competimos, ¿no? Y por último, ¿qué es lo que busca en definitiva como conclusión el turismo regenerativo? Por una parte, ese enfoque sistémico. Como conclusión, buscamos ese facilitar un encuentro más profundo y transformador entre los seres humanos, con nosotros mismos, con el otro y con la naturaleza. Como parte número 3, concluyendo ya ese diseño de hacer pues desde las particularidades del lugar, incluyendo a todos los actores principales de la propio territorio, de la propia comunidad, ¿no? Como punto número 4, deberemos también contribuir a esa construcción de sistemas sociales y ambientales que sostiene la vida en ese destino en el que nosotros queremos poner en marcha ese proyecto. Y por último, aseguramos que el desarrollo de nosotros en coevolución con la naturaleza, considerando evidentemente ese proceso de diseño e implementación. Y con esto finalizamos y también pues os doy las gracias y doy paso también a Laura,
que es otra compañera que también va a seguir con vosotros, y tenéis ahora pues un momento, si queréis, para valorar pues este momento, ¿no?, que hemos compartido como facilitador, ¿no?, del curso. Muchísimas gracias. Pues sí, sí, me gustaría, por lo menos algunas personas, si podéis valorar un poco si la información y la formación que nos ha dado Alexandra en esta hora, bueno, como la habéis visto, no sé si con una frase, una palabra, Johnny, ¿cómo lo ves tú? Bueno, para mí me parece más interesante que cada persona pueda comentar lo que le ha parecido más interesante, ¿no? Algo que haya podido observar, puede ser positivo o negativo, ¿no? Pero algo que le haya llamado la atención, si queréis compartir algo. Yo he aprendido mucho porque, digamos que, como he dicho antes, es ponerle nombre, es calificar y clasificar, es darle un sentido y un significado a lo que estamos haciendo, darle un orden. Por eso la he felicitado antes. Entonces, sinceramente que he aprendido mucho, ha sido una exposición muy clara, muy concisa Se te han y muy adelantado. completa. Bueno, nada, muchísimas gracias, Alejandra. Has enmarcado todo de manera increíble, o sea, todos los puntos que yo tenía aquí anotados los has trabajado, y a mí lo que me ha llegado es un gran impulso de sí, este es el lugar en el que yo quiero estar. Esto que estaba haciendo yo como hormiguita sola aquí y allá, pues de repente me encuentro con varias personas que ya tienen también proyectos y que estamos en la misma. Así que para mí ha sido maravilloso recibir este encuadre de qué es el turismo regenerativo punto por punto, y estoy de acuerdo en todo. Y te doy la enhorabuena por tu brevedad, ha sido 1 hora, pero qué menos para algo tan, tan interesante y tan amplio. Así que gracias. Bueno, yo también quería darte la enhorabuena. La verdad que también, como dice Leonor, me ha ayudado a encuadrar bastante bien lo que es el turismo regenerativo, que no lo tenía tan claro. Después también la parte práctica, también en parte también para ponerlo en práctica con cada proyecto, también me pareció muy útil para bajar todo un poco más a tierra. Pues eso, que enhorabuena y muchas gracias. Sí, hola. Bueno, dar las gracias porque es muy interesante el enfoque y cómo ha ido llevando de esa explicación, ¿no?, de lo que es el turismo regenerativo y nada, bueno, decir que yo no tengo realmente un proyecto en marcha, sí tengo una parte, pero más enfocada en la parte de la agricultura y tema de gestión del territorio, pero desde el punto de vista agrícola nada más. Entonces, la verdad es que escucharos a todos vosotros, pues, y el enfoque que ha dado Alejandra, pues muy interesante para empezar a trabajar en lo que quiero y inspirarme a vosotros y que nos ayudemos. Gracias. Bueno, soy Lole Jaén, yo estoy en un pueblecito de Jaén, en Arjona, y bueno, yo me ha sorprendido, que he entrado un poquito tarde, me ha sorprendido un poco porque muchas de las cosas, sin saber que lo estaba haciendo como turismo regenerativo, pues lo estaba haciendo tal cual has dicho. Entonces, bueno, tenemos una escuela de cata que nos dedicamos al enoturismo y, y el enoturismo, pero no solo visita de Almazara, porque nosotros no tenemos Almazara, sí hacemos visitas porque tenemos un convenio con otra Almazara, pero lo que más es que creamos experiencias sensoriales para jugar con los sentidos. Lo mismo en la naturaleza, a 1 hora. Contamos con los ayuntamientos también porque tenemos experiencia en los castillos donde cogemos cultura, y además, pues directamente también intentamos que en cualquier sitio donde hacemos la experiencia sean todo productos de kilómetro cero, pero no solo los productos alimentarios, sino si necesitamos música, los músicos sean de allí, los camareros sean de allí, todas las cosas que utilicemos sean del mismo lugar donde nosotros, que sí es verdad que lo hacemos en el pueblo, en Arjona, donde estamos, pero también nos movemos por todos los pueblecitos o donde nos llamen, nos da igual. Pero son experiencias muy chulas
donde jugamos con los sentidos y a todo el mundo le encanta. Bueno, nuestro proyecto es un espacio de turismo regenerativo en el que estamos intentando poner medidas prácticas, tanto medioambientales como sociales, muy regenerativas. Estamos llevando a cabo sistemas muy innovadores de tratamiento de residuos in situ, tanto residuos de cocina o vegetales como los residuos orgánicos a través de Vermitoilet, y una serie de medidas que fundamentalmente ha llevado a cabo mi pareja, que se ha tenido que ir ahora mismo, Carlos, para hacer corredores ecológicos, para potenciar la biodiversidad en el espacio, recogida de agua, diseño permacultural de los jardines, control de la erosión y bueno, una serie de medidas que estamos tomando a nivel medioambiental y también social. Estamos procurando que nuestro espacio no sea solo un espacio turístico, sino que también integre a las personas locales y que potencie relaciones que no estén solamente encuadradas en la servidumbre, es decir, que no sea el local el que te sirve la tostada, el que te recepciona, el que te limpia, pero con el que no tiene un contacto más allá, sino que en la sala estamos haciendo pues eso, propuestas de desarrollo personal, y actividades saludables como yoga, baile, etcétera, etcétera, donde principalmente está enfocada a locales y los turistas pueden participar y relacionarse más horizontalmente con las personas de aquí. Y eso, entonces también desde el principio de nuestro diseño hemos tenido en cuenta un poco esta mirada regenerativa y nos hemos preguntado, pues yo como trabajadora social y mi socio como ambientólogo, cómo podíamos hacer una experiencia turística diferente, porque el turismo tenemos claro que será regenerativo o no será, porque nos cargamos los sitios que visitamos con el turismo tal y como lo tenemos ahora mismo planteado, se explotan personas, recursos ambientales, etcétera, y nosotros estamos viendo cómo poder darle la vuelta a eso y procurar dejar el medio ambiente y nuestra comunidad un poquito mejor después de una actividad turística, ¿no? Ofreciendo pues eso, tantos servicios para la gente local, que también encuentra aquí oportunidades de desarrollo personal a través de estos talleres que ellos mismos imparten y que se sirven de nuestro espacio para poder facilitar y eso, y dándole también al visitante, al turista, que yo creo que se tiene que ganar lo de viajero todavía, pues eso, dándole una oportunidad de que se implique en un proyecto que deja una huella positiva o que por lo menos intenta, nuestro objetivo es llegar a eso, ¿no? A que las visitas contribuyan a regenerar el territorio, el medio ambiente y que permitan espacios como esta sala, por ejemplo, de la que se beneficia la gente de aquí, que no sería a lo mejor tan posible si no es porque tenemos otra combinación de negocio turístico. Nada, a mí me está gustando un montón porque nosotros somos un proyecto que es un proyecto familiar y entonces muchas cosas las estamos haciendo todo desde el desconocimiento, pero un poco intentando transmitir los valores de la familia, ¿no? Entonces hemos llevado a cabo ciertas iniciativas y actividades donde intentamos transmitir las tradiciones de la aldea. Nuestra casa rural está ubicada en medio de una aldea. Intentamos hacer sinergia con un centro cultural, que es una iniciativa privada que también este año empezó allí a trabajar para conservar la cultura de las aldeas y están haciendo como diferentes exposiciones para conservar los objetos tradicionales de las casas de los vecinos. Y me gustaría que a través de las diferentes actividades que pudiese yo hacer dentro de la casa, sirviesen tanto para seguir apoyando económicamente este centro cultural y apoyar esas iniciativas y trabajar de manera sinérgica entre ambos. Y luego, dentro del mismo alojamiento, pues también tenemos la suerte de que aquí la colaboración público-privada en la subbética cordobesa es bastante buena y se están poniendo proyectos en marcha para fomentar entre las iniciativas privadas, por ejemplo, el tema del oleoturismo o los alojamientos amigos de las aves, por ejemplo. Nosotros estamos dentro de ese proyecto
Y a mí lo que me pasa y lo que me gustaría un poco que me ayudase esta formación y vuestra ayuda y vuestro conocimiento es a bajar un poco a tierra para que sea, como se habló en la primera charla, que sea un proyecto consistente, que no sea solo moverme un poco desde la intuición o desde las ganas de impulsar estas cosas, sino darle una visión estratégica y un poco de bajarlo a negocio también para poder hacerlo sostenible económicamente. Porque al final todas las iniciativas que hemos hecho ha sido un poco de ceder el alojamiento a otras empresas para que puedan venir a hacer actividades dentro de la casa para los huéspedes o para vecinos y gente que venga por la zona, pero quizás no hemos sabido todavía darle la forma de decir, pues venga, pues vamos a ponerle un precio a esto o vamos a darle un tipo de coherencia, una estructura que yo pueda darle una comunicación a través de los medios digitales. Entonces es un poco lo que me gustaría darle forma con vosotros. Yo soy Laura, soy la que os va a ayudar justo con esta parte que acaba de decir Elizabeth, ¿no? Con la parte de llevar todos estos proyectos que tenéis a la parte de digitalización. Venía con una sesión preparada, pero la vamos a dejar completamente hablado, ¿vale? Y este ratito que nos queda, sí que me gustaría un poquito saber, conocer qué nivel de digitalización tenéis ahora mismo en vuestros proyectos, qué trabajáis, qué no trabajáis, como decía Elizabeth, qué os gustaría, pues, esa parte que os falta de decir, bueno, pues sí, yo tengo la casa rural, sé gestionar la casa, pero no sé cómo darla a conocer, ¿no? Entonces, en lugar de irnos directamente a dar una formación, como sois proyectos tan sumamente dispares, porque tenemos eso, la casa de Elizabeth de Mitad en Aldea, o como contaba Leticia, Local Top, que están haciendo una plataforma digital. Con lo cual, son cosas súper diferentes, muy dispares, y bueno, me gustaría que me contarais un poquito cada una, pues eso, en qué punto estáis, si tenéis web, trabajáis redes sociales, no tenéis nada, y qué os gustaría o qué os gustaría que os ayudase, en qué parte. Yo justamente este año me estoy dando cuenta de que mi nivel de digitalización es más bajo del que yo pensaba. Conozco las herramientas, pero después, a nivel de negocio, cómo integrarla en la operativa estratégica del funcionamiento, pues he visto que estaba cojeando bastante. Y justo ahora estaba en mitad de unas formaciones de Nexus que estaban fomentando la parte del revenue management, un poco de estrategia de redes sociales y también la IA aplicada a la experiencia turística. Y la verdad que me parecen bastante interesantes que estoy intentando a través de las actividades aplicar y desarrollarme justo en esas áreas que son las que creo que más cogeo. Pero conocimientos básicos de usuaria de Internet por mi edad también, ¿no? Pero a nivel de negocio, pues ahí me he dado cuenta que cogeo bastante. Yo, desde mi ignorancia, llevo las redes de la Casa Pepe Bravo y las mías propias, entonces esto es ignorancia al cuadrado, pero hago lo que puedo, ¿no? Entonces tenemos en ambos lugares, ¿no? O sea, por una parte soy Leonor García Zato, coach y didacta de biodanza, que es uno de los trabajos que hago para incorporar todos los conocimientos a través del cuerpo. Entonces tengo mi web de Leonor García Zato y luego tengo la parte de la Casa Pepe Bravo. Y en las dos webs son webs estáticas, que yo sé que esto está súper obsoleto, pero bueno, pues a eso es a lo que llegamos. Luego tengo dos Facebooks separados, uno para la casa y otro para mí. Y bueno, pues ahí voy subiendo contenido, bueno, pues un poco de manera intuitiva, ¿no? Pues tenemos un grupo en la Casa Pepe Bravo, pues hago unas fotos, unos vídeos, tal, los pongo. Hombre, soy periodista, así que un poquito de un texto acorde y un texto Claro. que llame la atención sí que soy capaz de hacer, pero me falta mucho, ¿no? Me falta... todo el contenido es intuitivo, me falta un hilo conductor, o sea, tanto en lo personal como en mi parte con la ONG. Y luego tenemos Instagram y YouTube. Entonces, bueno, pues las llevo todas para adelante, a todas las voy alimentando, porque ya nos contará Laura que lo malo de las redes sociales es que piden de comer, ¿no? Que Sí, no es como la tarjeta de constantemente. visita que la hago y chimpún, que es que las redes piden de comer. Entonces, alimentar todo esto bien. O sea, digamos que yo como de comida rápida y Es com- me gustaría aprender a comer para mis redes de los dos lados, pues comida sana, ecológica y regenerativa. A veces pensamos que tenemos que comer de todo y es un error, ¿eh? A veces no hay que estar en tantas redes sociales, sino en las que está tu cliente.
Entonces, a veces queremos, es como queremos YouTube, Instagram, Facebook y tener tanto y publicar en en todos lo mismo es contraproducente. Entonces, lo veremos esa parte también porque es mejor poco y bien y centrado que abarcar muchas redes sociales y publicar en todas lo mismo porque comen de manera muy diferente. Más para, bueno, Leticia me imagino que esto ya lo tiene bastante controlado, ¿no? Sí, una cosita así, a ver, lo tengo bastante controlado, después me costó cambiar el nombre aquí en Zoom, pero no, lo tengo controlado, es verdad que redes sociales y todo, obviamente siempre hay, o sea, hay que ver la manera de poder llegar, aunque lo tengas medio controlado y eso, pero también de este grupo, por ejemplo, me gustaría conocer también, al ser una plataforma que está enfocada a zonas rurales, conocer un poco a lo que llevan la gente que están en zonas rurales, cómo lo llevan y eso, porque si conocer cómo integrar la plataforma a esas necesidades en zonas rurales. Así no sé cómo decirle. No quiero decir la brecha digital, pero no es lo que quiero decir eso, pero como que también ver qué funcionalidades les puede servir a personas que están en las zonas rurales, más porque lo utilizan más o lo que sea, o no porque sean diferentes ni nada, sino que ay, no, me quedo ahí, pero que hay de todo. Entonces, si usan Facebook más que Instagram o que están más familiarizados. Entonces, eso también me gustaría conocer más por ese lado para facilitar la plataforma en ese sentido. Sí, bueno, a ver, porque todo esto surge bueno, para contar un poco la idea del proyecto, digo, no sé si es momento ahora o no, pero sí, porque, a ver, yo gestiono un espacio de coworking en Granada y gestiono al mismo tiempo una finca agroforestal en Granada también, en la cual solamente desarrollo ahora mismo la actividad agrícola. Pero mi idea de hace mucho tiempo es poder desarrollar algo allí de tema de turismo. Claro, nunca realmente como un turismo estándar o como una casa rural y ya está, ¿no? Entonces, esta parte, ¿no? Por eso decía antes Alexandra, de ese turismo regenerativo, pues también es mi idea, ¿no? El poder, pues las cosas que se están haciendo ahora allí a nivel agrícola, pues también sea el motor y la parte de regeneración también sea el motor que utilicemos. Y también esa conexión, también de alguna manera, pueda ser con el espacio que yo ya gestiono, se llama Anda Cowork en Granada. Y para mí, sí es verdad que esa parte de exponerte a las cámaras y contar en vídeos qué es tu proyecto, yo llevo 10 años con mi proyecto de Anda y realmente nunca he ido contando y he hecho muchas cosas, pero es verdad que yo en el cara a cara fenomenal, pero luego con la cámara es como que esa parte de parálisis de miedo escénico total. Pero bueno, la idea es eso, esa mentalidad o esa cultura, ¿no? De un espacio de coworking con toda la comunidad, con todo lo que gestionas, pues de alguna manera yo lo quiero llevar o que lo que es la parte de ese turismo regenerativo, o sea, unirlo, ¿no? O que uno se alimente del otro, ¿no? Bueno, ese es el proyecto y nada, yo de esa parte del proyecto no puedo contar nada, pero seguro que voy a aprender un montón y bueno, ya me ha empezado a surgir alguna idea para poder, y algún pinito, pues nada, si hay que grabar y hay que hacer, aunque sea ahí como de cámara, de tomas falsas, todas la haremos, claro que sí. Sí tenemos una página web que la llevamos, bueno, desde que inauguramos en el confinamiento, porque íbamos a inaugurar el 15 de marzo y al final no pudimos. Y ya pues tuvimos que hacer ahí la parte de la web para que nos conocieran un poco. Sí, es verdad que llevamos Instagram y LinkedIn y el Facebook, ¿no? Pero sí es verdad que no lo llevo yo, que me lo llevan, porque, pues, porque no tengo tiempo y tampoco he tenido no tengo yo mucha visión de qué publicar, en qué momento, y sí me gustaría, pues, por lo menos ver, y esto que ha dicho Laura, que no se publica todo en los mismos sitios, pues que como yo lo tengo, si publico, que se publique también en el Facebook y directamente lo publico todo a la vez,
en el mismo sitio, en distintos sitios se publica lo mismo. Entonces, por esa parte, pues creo que estaría bien pues tener una visión diferente y poder llegar a más gente y que más gente conozca que es una experiencia muy chula lo que nosotros hacemos, no solo en el de este, sino en el campo. Lo mismo te hacemos una cata de aceite que de flores, que combinamos el aceite con las flores, con el chocolate, con muchas cosas, y también tenemos la parte de la cosmética natural, que también hacemos, bueno, pues talleres, depende de la demanda que tengamos. Entonces, por esa parte, pues creo que sería de mucha ayuda. Eva se le ha ido el internet, así Sí, que nos despidamos y que quedamos emplazadas Pues ya con está. Muchas gracias. Sandra por tu extensa explicación y escucharemos a Laura la próxima vez sí, sin problema. para la digitalización. Y muchas Esto gracias. siempre va fluyendo. Que va fluyendo siempre, no pasa nada, fluyes, ahí lo llevo, ¿no? Las cosas fluyen, exactamente. Bueno, esperamos veros pronto y cualquier duda que tengáis sobre esto nos preguntáis a Eva o a Laura, ¿vale? Vale. Pues, es una fantástica tarde y un buen fin de semana. Buenas Hasta luego, tardes. chicos, gracias a todos, chao. Gracias, adiós. Gracias a todos.